Vamos con los 10 jugadores de hoy de nuestra colección Tops 92-93. Comenzamos con Tony Bennett, jugador que era conocido por dos motivos. En primer lugar, por ser el base suplente de Tyrone Box en los Charlotte Hornets, suplente de Box e incluso en ocasiones suplente de otros jugadores como Curry o Kendall Gill, que también en ocasiones jugaban como bases, y jugador que en segundo lugar era conocido por llamarse igual que uno de los cantantes más famosos de Estados Unidos, de Tony Bennett, un cantante que tenía un estilo similar al de Frank Sinatra, un crooner, como se le llamaba, y con el que había mucho cachondeíto por su nombre. Vemos la trasera y vemos que era un jugador con una gran reputación universitaria, unas estadísticas muy buenas en la universidad, 6 pies exactamente, y que, como veis, era un jugador con un gran tiro de 3 y en general buen tiro desde todas las distancias. Proseguimos y el segundo jugador sube el nivel hasta la estratosfera. Nada más y nada menos que Clyde Drexler. Una superestrella de la época. Ya he comentado alguna vez que tengo la sensación de que hoy en día no se tiene el concepto de gran jugador que se tenía de él cuando estaba en activo. Desconozco el porqué, no sé si en base a lo mejor a alguna que otra historia que se cuenta en The Jordan Rules. La cuestión es que Drexler era uno de los mejores jugadores de su época, rivalizaba con Jordan, sin ser Jordan, rivalizaba con él, y con unas estadísticas, como vais a ver, auténticamente espectaculares. Y Clyde Drexler es el jugador que mejor ejemplifica lo que ya he dicho en 20 o 30 vídeos diferentes. La dificultad para todos y absolutamente todos los jugadores que debutaban como rookies en los Portland Trail Blazers. 7,7 puntos únicamente en su primera temporada, lo cual justifica aún menos lo que siempre se ha dicho de que Portland no seleccionó a Michael Jordan porque ya tenía a Clyde Drexler. Con esos 7,7 puntos creo que no era ese el motivo, sino que querían un pivot como Sam Bowie y no confiaban en lo que después llegó a ser Michael Jordan. Vemos que sus estadísticas estaban siempre a partir de la 86-87, siempre por encima de los 20 puntos, llegando incluso a cotas de 27 puntos por partido. Su rendimiento en playoff iba en aumento respecto a la temporada regular, lo que siempre digo de los jugadores estelares. Jugador de la Universidad de Houston, compartió universidad con Akeem Olajuwon, entre otros jugadores, en ese gran equipo que tuvo la Universidad de Houston en la primera mitad de los 80. Y pasamos al siguiente jugador. No se va a mantener el nivel, evidentemente, va a tener que ir hacia abajo, pero no especialmente, no, para nada. Rolando Blackman, uno de los jugadores estelares de aquellos Mavericks de, podríamos decir, segunda mitad de los 80, una cosa así, aunque no llegaron a acabar los 80, con ese grandísimo equipo, con Derek Harper, el propio Rolando Blackman, Mark Aguirre, Roy Tarpley, James Donaldson. Era un equipo realmente bueno, pero que en el momento en el que Tarpley empezó a tener problemas con las drogas, en el momento en el que Mark Aguirre empezó a mostrar su deseo de marcharse, se cayó como un castillo de naipes. Quedó en nada y ahora estábamos ante unos Mavericks
totalmente marginales. Y tenemos a un Rolando Blackman que una vez que se fue de los Mavericks tampoco volvió a ser el mismo. No, ni siquiera recuerdo lo que hizo en New York. Lo veo en muchas colecciones de cromos en New York y ni siquiera recuerdo qué hizo en los Knicks. Vamos a ver la trasera, jugador que ya tenía una larguísima trayectoria en la NBA con 19 puntos por partido, jugador nacido en Panamá, número 9 del draft y uno se puede decir de los jugadores de la etapa inicial de los Mavericks, porque si recordáis fue una franquicia en expansión a principios de los 80, es decir, básicamente es un jugador que nació entre comillas con la propia franquicia. Veis que donde más destaca era en el apartado anotador, en el apartado defensivo no era especialmente notable, más bien discreto. A la hora de pasar el balón no está mal para un escolta y como siempre suele ocurrir, o sobre todo solía ocurrir en aquella época, se iba prodigando más en el lanzamiento de tres a medida que se iba haciendo mayor. Algo muy típico, pero sobre todo más típico aún en aquella época. Nuestro cuarto jugador es Tom Tolbert, que si no me equivoco es la segunda vez que nos aparece en la colección. Jugador que entre otros equipos estuvo en los Golden State Warriors y que también tuvo un paso por la Liga ACB que todos recordaréis, porque pasó, como comenté en otro vídeo, de jugar los minutos de la basura en Cerca de las Estrellas a ser un jugador que podía tener partidos de 30 o más puntos en ACB, aunque en España lo que dio muestras era de irregularidad, es decir, lo que en la NBA era no jugar ni un minuto o muy pocos minutos, salir justo al final de los partidos, en ACB se convirtió en poca consistencia, en un partido espectacular seguido de otro más mediocre, seguido de una lesión, etcétera, etcétera. Vemos la trasera, vemos esa primera temporada en los Hornets muy discreta, dos buenas temporadas en los Warriors con 8 puntos, que no está mal, ya hablamos de un jugador que era de minutos de la basura, pero esas dos temporadas no están mal, y una siguiente temporada final de las que vemos aquí en Warriors mucho más discreta. Vemos que había sufrido una lesión luchando por un rebote con Terry Cottage, que prácticamente era como tropezar con un muro, lógico que la lesión fuera grave. Y fijaos qué gran equipo tenía la Universidad de Arizona cuando estaba Tom Tolbert, nada más y nada menos que Jad Buechler, campeón de la NBA con los Bulls, Steve Kerr, evidentemente también campeón de la NBA con los Bulls, y Sean Elliott, el jugador que tuvo una larguísima trayectoria en los San Antonio Spurs. Proseguimos nuestro quinto de 10 jugadores de hoy. Y atención, segundo jugador o tercero si contamos a Blackman estelar del día. Tenemos aquí a Sarunas Marciulionis de los Golden State Warriors, quizás uno de los primeros europeos en triunfar en la NBA y sin duda el primer jugador europeo pequeño en hacerlo. Pequeño, hablamos de base, ahí lo tenemos con ese peculiar bigotito que tenía. Fijaos lo fuerte que estaba, lo definidos que tenía los brazos. Era un jugador que físicamente estaba muy bien preparado para NBA y que tuvo un rendimiento inicial realmente inesperado, creo que para todo el mundo. Para él, para Nelson, para cualquier experto. Creo que el propio Chris Morris, al que vemos detrás, estaba sorprendido también del rendimiento de Sarunas Marciulionis. Fijaos que 3 buenas temporadas. Jugador no drafteado, por tanto, simplemente una vez que las cosas en la antigua Unión Soviética permitieron algún tipo de negociación, Marciulionis fichó por los Warriors. Era el máximo anotador entre los jugadores
que no entraban de inicio al partido, es decir, un sexto hombre brutal, con 18, con 9 puntos en esa última temporada. Tened en cuenta que hablamos de unos Warriors, ya lo he comentado en otras ocasiones, que tenían un juego exterior, bases, escoltas, aleros, de los mejores de la NBA. Y dentro de ese juego exterior brillaba Sarunas Marchulenis. Continuamos con el sexto jugador de hoy y se trata de Jaren Jackson. No tengo nada muy especial que comentar de Jackson. Me suena jugador que pasase a ligas europeas, quizás a España, pero no tengo nada especialmente claro en la memoria. Veamos la trasera. Vemos que había tenido una muy buena temporada en CBA y que sus 2 años en NBA habían sido discretos, testimoniales, con participaciones probablemente enlazando contratos de 10 días. ¿Sí? Lo dice ahí. Sí. Contratos de 10 días con los Warriors. Era un jugador que en NBA no dio mucho más de sí. Por cierto, paisano de Clyde Drexler, jugador nacido, al igual que Drexler, en Nueva Orleans. Continuamos. Y lo hacemos con otro jugador que os va a sonar muchísimo, Stacey King. El pivot, en un momento dado también podría jugar de ala pivot junto con Cartwright, cuando Horace Grant se lo permitiese. Ya os digo, pivot, ala pivot de los Bulls, jugador que prometía mucho más de lo que después dio de sí. Era muy difícil brillar en los Bulls, como ya sabéis, y quizás le pasó lo que muchos otros de los que hemos hablado. Era un poco blandito, era técnico, no era mal jugador, pero un poco blandito. Mentalmente también no era muy fuerte para lo que exige y exigía sobre todo la NBA del momento, pero evidentemente los anillos no se los va a quitar nadie. Aquí tenemos sus 3 primeras temporadas en los Bulls, número 6 del draft, por tanto, un jugador del que se esperaba más, se esperaba mucho más. Tened en cuenta, esos Bulls con un número 6 en el 89 buscaban a alguien que convirtiera al equipo en una franquicia poderosa en lo interior. De todas formas, buenos números en el tiro de campo, también en libres. En rebotes se le podría pedir, como veis, bastante más, diría yo, pero jugador que aportaba esos 7-8 puntos en los Bulls, que era lo más que podía dar de sí. Evidentemente en los Bulls no le iban a dar oportunidad de anotar mucho más. Nuestro siguiente jugador, nuestro octavo jugador de los 10 que vamos a ver. ¡Oh! ¡Atención! Danny Ainge. En su etapa en los Phoenix Suns, que era ya su 4º equipo en la NBA. Danny Ainge pasa sus mejores años sin duda en los Boston Celtics, donde se convierte en el escolta. También podía jugar de base, pero sobre todo escolta, jugando de base Dennis Johnson. El escolta de esos Celtics fabulosos que en la década de los 80 nos dieron tantas alegrías. Muy buen tiro de 3, muy buen defensor, jugador muy disciplinado, podía aportar puntos si era necesario, se echaba a un lado si la estrella del equipo así lo exigía, y tuvo una etapa en los Sacramento Kings que no le gustó nada. Inmediatamente de los Kings pasa en cuanto puede a Portland, donde sí tiene una aportación más que notable, y ya lo tenemos, como os digo, en su 4º equipo
los Phoenix Suns. Era un jugador que siempre la plantilla a la que iba la agrandaba, hacía que esa plantilla ganase en calidad. Fijaos qué amplias estadísticas acumulaba ya. Jugador de Brigham Young, evidentemente perfil absoluto de la Universidad Mormona de Brigham Young. Vemos que había llegado como agente libre. Los Blazers habían decidido no renovarle, estaba ya en cierta cuesta abajo. Vemos que estadísticamente esas temporadas en los Kings en las que no fue feliz, ¿vale? Pero estadísticamente son las mejores de su carrera, llegando incluso a los 20 puntos por partido, y evidentemente al llegar a los Blazers sus números se ven reducidos, pero creo que lo acogió positivamente porque fue un jugador que siempre quería estar en un equipo ganador. Fijaos también cómo en la temporada 87-88 fue el jugador que más triples anotó en regular season. Grandísimo jugador, Danny Ainge. Y nos quedan solo 2 jugadores por hoy. Grandísima jornada la de hoy. Y la cosa sigue caliente. Dale Ellis, del cual creo que también es la segunda tarjeta que nos aparece. Lo tenemos aquí, pugnando con los jugadores de los Knicks. Y ya os comenté la vez anterior que apareció, una máquina de anotar de 3, jugador en una línea similar, podríamos decir, a Chuck Person, a Reggie Miller, jugador en esa línea. Quizás más similar a Person que a Miller, porque era un jugador fuerte dentro de su preferencia por el tiro de 3 y que si cogía una buena racha era demoledor e incluso podía llegar a anotar más de 40 puntos en un partido. Vemos la trasera, fijaos ya la larga trayectoria que tenía Dale Ellis. 3 años discretos en los Mavericks, donde había, ya hemos hablado antes en este mismo vídeo, muy buenos jugadores exteriores, aunque creo que Ellis habría aportado algo diferente y algo mejor. En cuanto se marcha a los Supersonics, sus números suben como la espuma, dando a entender que los Mavericks se habían equivocado al no darle más minutos. Llega a tener una temporada de 27 puntos por partido, 27,5. En una temporada es el jugador que más tiros triples tira, no que más anota, pero sí que más tira, con 240. En esta última había lanzado 329 con Milwaukee Bucks, pero habría habido algún jugador, puede que a lo mejor Miller, por ejemplo, que hubiese lanzado en más ocasiones. También mencionar que ya San Antonio era 1, 2, 3... Era su cuarto equipo porque, como veis, había cambiado de equipo en numerosas ocasiones, pero había estado en 2 ocasiones diferentes en Bucks y en Supersonics. Algo pasó ahí que fue de Supersonics a Bucks, de Bucks a Supersonics y de Supersonics nuevamente a Bucks. Parece una cesión futbolística, algo que no existía ni existe en la NBA. Y terminamos con nuestro 10º jugador de hoy. Y parad máquinas, porque tenemos probablemente una de las mejores tarjetas de esta colección, una de las tarjetas más importantes de la colección. ¡Atención! Shaquille O'Neal en su tarjeta de su temporada como rookie. Nada más y nada menos. Una de las tarjetas más importantes, más destacadas, más valiosas de toda la colección. ¿Qué podemos decir de Shaquille O'Neal, que aún no había aparecido en nuestro canal prácticamente? Shaquille O'Neal, el pívot más dominante de su época. Podemos hablar de mejores y peores. Podemos decir que el mejor fuese Olajuwon para muchos. Hay otros que prefieren a Ewing. Robinson era completísimo. Pero
como jugador dominante, él mismo dice que cuando él se retiró, se rompió el molde y que nunca habrá otro jugador como él. Y creo que es cierto. Ya sabéis que su único punto débil, el único punto débil de Superman, su kriptonita, eran los tiros libres. Siempre se le ha criticado enormemente por ello, pero la cuestión es que incluso con ese defecto era uno de los mejores y en alguna que otra temporada el mejor jugador del mundo, el mejor jugador de la NBA. De haber tenido buenos números en tiros libres, sería el máximo anotador de la historia. Habría alcanzado registros solo al alcance de Will Chamberlain. Habría sido algo realmente sobrenatural. Así que creo que simplemente la crítica viene por su único defecto. Había que buscarle un defecto y ese fue el que encontraron. Un jugador que se movía muy bien, que podía subir la cancha con el balón, ya sabéis cómo machacaba. Su tiro, en cuanto se alejaba un poco, en cuanto su rango pasaba de 3-4 metros, era malo, aunque tenía un ganchito que no estaba mal y evidentemente no necesitaba lanzar de 3 para ser el jugador más valioso en términos de... más cotizado, ¿vale?, de la NBA. Jugador de Louisiana State, con unas estadísticas brutales, del que ya sí que hablamos en una de nuestras revistas, cuando hizo una visita a España y estaba en compañía de Mike Hansen. Sabía yo que en algún momento habíamos hablado de él, de este número 1 del draft de 1992. Y hoy va a haber codazos para ocupar los 2 puestos de acompañante de Shaquille O'Neal. Vamos a elegir a Clyde Drexler, obviamente, y vamos a elegir a Danny Ainge por jerarquía, por anillos ganados y porque me apetece. Y estas han sido las 10 tarjetas de hoy. Un día genial, no esperaba la aparición de Shaquille O'Neal, ya os explicaré en otro vídeo por qué no la esperaba. Y con esto terminamos y os espero muy pronto en el próximo vídeo de nuestra colección Topps 92-93. Muchas gracias.